sabemos que por definición, si nosotros estamos utilizando tiempo discreto, porque es un sistema digital, el Arduino, entonces la derivada es valor presente menos valor pasado. ¿Vale? KT menos T, o que también le dicen K menos 1 T, ¿sale? Y todo eso entre T. Si nosotros sacáramos la transformada Z, sería omega de Z, sale una función en el tiempo discreto, transformado es una función en tiempo, perdón, en el dominio Z. Igualmente, una función en el tiempo discreto, lo transforma a dominio Z, y los retardos, ya sabemos cuánto es. Si un retardo es 1 entre Z, entonces, pues lo ponemos, ¿no? De eso lo estábamos trabajando el semestre pasado. Listo. Entre T. Bueno, de aquí se desglosa que nosotros podemos hacer un poquito de álgebra y podemos decir que sería Z ¿sale? Z teta de Z entre, perdón, menos teta de Z entre Z, también por un factor 1 entre T. Y al fin, nosotros podíamos ver que sería teta de Z multiplicado de muestreo. Ya vimos nuestro diagrama de bloques de esta función de acá, ¿sale? Nuestro diagrama de bloques sería 1 entre Z, 1 entre T, ¿sale? Luego aquí viene 1 entre Z más menos, y ahí lo tenemos, ¿no? Listo. Entonces ya lo tenemos en Z. Lo que teníamos que hacer entonces es hacer la instrucción que ya les mostré cómo. Básicamente es checar la interrupción, hacer un contador que es el del ángulo, ¿sale? El contador es el del ángulo. En la función de interrupción estábamos haciendo un contador, es el del ángulo, y entonces ya tenemos el ángulo presente, ¿sale? Entonces, en cada iteración del while, nosotros estábamos diciendo, ok, al final de tu tiempo de muestreo, que lo hacemos con el delay, ¿sale? El teta presente, ¿sale? Va a ser ahora el teta pasado para la siguiente iteración. Prácticamente es eso. Eso es lo que se hizo en el programa. Y bueno, ya tendríamos, de cierta manera, pues el valor de la derivada, ¿no? Que en este caso es la omega. Entonces, una cosa que yo les dije es, hay que observarlo mediante ¿cómo se llama? En el IDE, en el plotter de Arduino, se puede ver pues prácticamente la curva de esa velocidad. El problema es el siguiente. Necesitábamos tener el Arduino conectado y ya con el motor para poder observarlo. Entonces, simulado no se puede observar porque como el terminal serie de Proteus, pues nada más me muestra valores, no me muestra gráficas.
Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer, si ustedes quieren visualizar la simulación de la derivada, lo que pueden hacer es construir un DAC. ¿Sale? Aquí está el Arduino o cualquier otro microcontrolador y vamos a fabricar un convertidor de digital a analógico. Podemos sacar 8, ¿sale? 8 pines o los que ustedes tengan. Vamos a suponer que si utilizamos el puerto B, creo que son 6 pines nada más, ¿sale? Podemos sacar esos 6. Y el DAC prácticamente es un arreglo de resistencias que me va a dar un voltaje. Nosotros podríamos construir rápidamente el R2R, que es el más cómodo y más rápido, aparte de ser más barato y más fácil de construir. Es un arreglo de resistencias en el cual prácticamente si nosotros le damos, vamos a ponerlo aquí, el R2R. De cierta manera así lo podríamos ver. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que poner? Es 2R, 2R. De aquí salen el pin 0, luego el pin 1, que es B0, B1. ¿Sale? Y a cada pin nosotros le vamos a poner una resistencia que tiene que ser el doble de una resistencia normal. Vamos a suponer que si nuestra resistencia, que va entre pin y pin, ¿sale? Tiene un valor de R, por ejemplo, de 10 kilo ohms, entonces la 2R pues tiene que ser 20, ¿sale? Entonces el valor que ustedes le elijan a R, tienen que ustedes hacer o tener una resistencia equivalente, ¿sale? Para el 2R. Generalmente en el mercado no cumple esa especificación. Por ejemplo, si yo elijo una de 1 kilo ohm, pues en el mercado no hay de 2 kilo ohm, creo que es de 2.2, entonces ahí rompen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una resistencia equivalente. ¿Sale? En simulación sí se puede, ¿no? Pero si no, si lo quieren hacer de manera física, lo tienen que hacer con un arreglo. Generalmente, si ustedes ponen a R como 1 kilo ohm o 10 kilo ohm, pues hacen un serie, ¿sale? De esa misma resistencia, para que les dé el doble. Y así lo hacen, ¿sale? Bueno, si ustedes siguen construyendo hasta el bit último, que en este caso para el Arduino creo que es el bit, ¿sale? El B5, de aquí, del bit 5, vamos a ponerle puntos suspensivos. Justamente aquí nosotros podríamos observar el voltaje de salida de este arreglo, ¿sale? Ese sería un convertidor así rapidísimo y que yo siempre utilizo porque la verdad es muy barato y cómodo y es el más rápido. ¿Por qué el más rápido? Pues funciona prácticamente a la velocidad de los electrones. Las resistencias supuestamente no tienen dinámica, se rigen por la ley de Ohm, ¿vale? Que es una ecuación estática. Entonces, pues cambian, cada que ustedes cambian en el pin, en el bit del pin, pues cambia casi al instante, ¿vale? Y así nosotros podríamos ver el voltaje. En la siguiente clase vamos a mostrarles, o les voy a mostrar cómo se podría ver, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos al hacer esto, o al tenerlo ya en físico, verlo en el plotter? Nosotros podríamos ahora ver algo así, ¿sale?
Algo así. ¿Por qué se ven escaloncitos? Porque tenemos un tiempo de muestreo, ¿sale? Y tenemos el proceso de un retenedor de orden cero o cero order holder, ¿sale? Que me va a hacer todo lo que nosotros calculemos que está en el dominio del tiempo discreto, lo vamos a retener hasta la siguiente muestra. Eso es lo que hace naturalmente un DAC, ¿sale? Naturalmente lo hace, eso no tiene ningún problema, nada más hay que sacar los valores, siempre sacar los valores, y vamos a tener algo parecido así. Creo que en el plotter de Arduino extrapola cada muestra, ¿sale? Y ya hace une, como si fuera el MATLAB, ¿no? Une puntos y lo hace ver un poquito más continuo. Pero realmente tendríamos que tener esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir, ya sabemos, el tiempo en estado estacionario y medir el valor. Bueno, ya no se llama YDSS, ahora se llama omega DSS, es la velocidad, o como ustedes le quieran llamar, ¿no? Al fin y al cabo es un nombre. Eso es lo que vamos a tener como datos. Ya sabemos cuánto equivale. El tiempo en estado estacionario es 5 veces el inverso de A, que A es el polo, y la salida en estado estacionario es igual a B por U entre A, ¿sale? Que era lo que estábamos trabajando en el parcial pasado. Y entonces ya lo tendríamos. Ahora, nosotros vamos a hacer, ya para el siguiente parcial, porque ahorita ya no nos dio tiempo, vamos a hacer el cálculo de la función de transferencia, ¿sale? Que es la velocidad, sí, la relación que hay de la velocidad entre el voltaje, donde el voltaje, bueno, aquí vamos a cambiar en vez de U, ¿vale? Es el voltaje que le estoy metiendo, es la señal escalón. Ah, y ojo, también, cuando nosotros calculemos y obtengamos esta gráfica, justamente le tenemos que energizar el motor, ¿sale? Para observar esta curva. Si nosotros ya lo tenemos energizado, pues nunca vamos a encontrar esta curva, la vamos a encontrar constante, no vamos a poder ver la dinámica. Entonces, justamente cuando yo quiera observarlo, tengo que energizar el motor. Y, ojo, ya sabemos, ¿no? Lo tenemos que energizar con una señal PWM para que nosotros digamos qué voltaje virtual le queremos meter. Si es 12 volts, que es la fuente así en directo, que sería el 100% del ciclo útil, ¿sale? O cualquier otro. ¿Cómo se lo hacemos? Con la función analog write, ¿sale? Aquí se lo ponemos, analog write. Esta es la del PWM. Y entonces ahí nosotros estaríamos variando B. Igualmente, si nosotros ponemos diferentes valores, vamos a tener diferentes curvas, que si nosotros calculamos B y A, pues relativamente tendría que ser el mismo, ¿sale? Más o menos va a tener unas variaciones, ¿no? Porque es un sistema, al fin y al cabo, no lineal, el error de medición, etc. Y bueno, a nosotros realmente, como parte de la carrera, que es mecatrónica, no nada más nos interesa controlar la velocidad de un motor, ¿sale? A veces nada más nos interesa controlar la posición. Entonces, si yo ya tengo la función de transferencia de la velocidad, que aquí la voy a poner, aquí está, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo tendría la función de transferencia de la posición? ¿Sale? Vamos a suponer que vamos a llamarle a la función de transferencia de la posición h, ¿sale?
¿Qué tendríamos que ponerle prácticamente? Ahora la salida es el ángulo y la entrada pues siguen siendo voltajes, ¿sale? ¿Cómo pasaríamos de una función de transferencia ya calculada para la velocidad ahora la posición? Está sencillo, ¿no? No necesitamos otra vez medir, ¿sale? Ya no necesitamos. Lo que sabemos que es, para empezar, sabemos que omega de t es igual a la derivada del ángulo en dt, ¿sale? Si nosotros lo transformamos a s, nosotros vamos a tener omega de s, teta de s, y nosotros sabemos cuál es la transformada de la derivada. ¿Sí se acuerdan cuál es la transformada de la derivada? Es s por la función, ¿sí se acuerdan? Más, perdón, menos una condición inicial, ¿sale? Menos teta 0. Que para el caso de las funciones de transferencia, las condiciones iniciales forzosamente son 0, entonces la podríamos despreciar, ¿sale? Y entonces, si yo ya tengo el omega de s y yo quiero calcular ahora la función de transferencia con teta de s, pues yo nada más despejo, ¿no? Y despejado, teta de s es igual a omega de s entre s, ¿sale? Entonces, así se cambiaría, ¿no? Prácticamente sustituyo el omega de s tal cual sobre la teta de s, nada más que va incorporado, es más, aquí se ve, va incorporado un integrador o un 1 entre s, ¿vale? Que para cuestiones de transformada de Laplace se llaman integradores, unos entre s. Entonces, vean, es prácticamente lo mismo. Tenemos que el ángulo es lo mismo que la velocidad, ¿sale? Entonces ya tenemos la velocidad, es prácticamente lo mismo, nada más que va con un bloquecito de integración, ¿sale? Entonces, para pasarlo tal cual, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer esto, omega de s entre b de s, ¿sale? Y aparte ponerle el bloquecito de integración, ¿sale? Así quedaría la transformada, perdón, la función de transferencia de la posición. Fíjense nada más, ¿qué es lo único que cambiamos? Tenemos la función de transferencia tal cual, ¿sale? Omega de s entre b de s, nada más que ahora tiene el bloquecito de integración. Y si nosotros podemos observar, a esto lo podríamos llamar como 1 entre s multiplicado por g de, ¿sale? Entonces vean, la función de transferencia de la posición, lo único que cambia es que hay que meterle es un 1 entre s, nada más. Que prácticamente un 1 entre s, ¿qué viene siendo? Viene siendo un polo adicional, ¿sale? Que está en el origen. Entonces, si nosotros sabíamos que g de s la vamos a aproximar por b entre s más a, ¿sale? Y multiplicado por el integrador, nos quedaría como b entre s por s más a. Ese sería el resultado ahora de nuestra función de transferencia. Vean que si yo obtengo la función de la función de transferencia, o sea, b y a, pues yo también podría estar teniendo la función de transferencia de la posición. O sea, está padre esto, ¿no? Porque con un solo experimento encuentro tanto la función de transferencia de la velocidad como de la posición. Entonces, siempre, 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 cuando nosotros
quisiéramos trabajar con una función de transferencia de la posición de un motor, siempre va a tener un polo en el origen, ¿sale? Nunca va a ser de primer orden, eso quítenselo, ¿sale? Siempre va a tener un polo en el origen. Entonces, ¿cómo se vería, cuál sería la diferencia en cuanto a gráficas? Nosotros podríamos ver que para la gráfica de para la gráfica de la velocidad, ¿sí? Nosotros veríamos algo así, no de primer orden, la gráfica para la posición, nosotros la veríamos así, ¿sale? Como una recta, nada más que con dinámica al principio. Prácticamente es una recta, ¿sale? Aquí en el TSS, a partir del TSS se vuelve una recta, ¿sale? ¿Y qué es lo que nos está diciendo prácticamente con esta gráfica la posición? ¿Qué nos está diciendo? Ah, pues que si le sigo metiendo un valor constante o el escalón unitario de voltaje, pues va a seguir subiendo el ángulo, ¿no? Va a seguir, que intuitivamente eso ya lo sabíamos, ¿no? Va a seguir girando. Si yo alimento un motor, va a seguir girando y siempre va a ir creciendo la posición, ¿sale? Hasta el infinito, si es que tenemos energizado en un tiempo infinito, ¿sale? Entonces, así como decir, ¿saben qué? Calcúlense la función de transferencia de un motor con la posición, pues va a estar difícil, ¿no? Es a partir de cuando deja de ser curvita y empieza a ser recta, está difícil. Es más fácil hacerlo desde la velocidad, ¿sale? En la velocidad encontramos rápidamente el tiempo en estado estacionario y encontramos también el valor en estado estacionario. Las dos son lo mismo, ¿sale? Aquí como que encontrar el valor en estado estacionario pues no sirve de nada. Un poquito, pero ya casi no. Entonces, pues así lo vamos a hacer. Encontramos la posición, encontramos la función de transferencia de la velocidad y con la misma encontramos la función de transferencia de la posición. Ahora, hace como 3 clases les estaba platicando de los tipos de sistemas, ¿sí se acuerdan? El tipo de sistema tiene que ver con el número de polos en el origen, ¿sale? Estaba platicándoles del error en estado estacionario y entonces les dije que un sistema que tenga 0, o sea, nada de polos en el origen, va a presentar un error. Pero que si hay una función de transferencia con al menos un polo en el origen, ya no presenta errores. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Está aquí súper, como impresionante, ¿no? Si yo hago control sobre la velocidad, ¿sale? Así, tal cual, con esta función de transferencia y con un proporcional, ¿sale? Va a ser un tipo 0, por lo tanto, voy a tener error. Pero si yo hago con un proporcional nada más, control a la posición, yo ya no voy a tener errores, ¿sale? Si se va a pasar tantito, el controlador lo regresa por tener un polo en el origen, ¿sale? Si le falta, le sube tantito. Si se pasa, lo regresa. Entonces está súper padre. Está súper padre. El único detalle es, hay que ajustar bien las ganancias, porque si no va a estar compensándolo en lo que se pasó, aumentándole lo que falta, etcétera. ¿Sale? ¿Y esto qué tiene que ver?
que si yo no lo sintonizo bien, ¿sale? Lo que voy a tener va a ser un excedente de oscilaciones, ¿sale? Entonces, lo primero que vemos es, se está pasando, corregimos, le falta, corregimos, se pasa, le falta, se pasa, le falta, hasta que llegue a un estado estacionario, ¿sale? Para eso, pues necesitamos, pues un diseño. Entonces, ya les había comentado sobre los diseños que tenemos para los sistemas, que se ven como un sistema de primer orden o que tienen un polo dominante, ¿sale? Que era lo único que teníamos que encontrar, al menos con un proporcional, pues sencillamente teníamos que decir en qué tiempo en estado estacionario quiero y con eso calculo el K, ¿sale? Creo que les puse, si no, ahorita se las pongo, la ecuación era que el A gorrito es igual a A más B por el Kp, ¿sale? Entonces, y con este A nosotros decimos qué tiempo necesitamos o qué tiempo en estado estacionario ahora quiero, ¿sale? Y como ya tengo, ya sé cuánto vale A y ya sé cuánto vale B, pues ya nada más calculo el Kp, ¿sale? Y con eso ya tengo para que mi función de transferencia, ¿sale? Tenga otro tiempo en estado estacionario a lazo cerrado. Que creo que estas, todavía no les he mandado el reporte porque realmente todavía no lo termino, ya estaba casi terminado, pero pues me operaron, entonces pues ya no, casi no he agarrado la computadora, ¿sale? Bien, entonces ahora viene la parte de si yo quiero ahora, que es que iba a ser el proyecto, ahora no sé si lo alcancen a hacer, yo quiero ahora que el sistema térmico pues se comporte como dos polos complejos conjugados, es decir, que sean con dos polos dominantes. Entonces aquí viene la parte del diseño por lugar de las raíces. No sé si lo hayan llevado ya. Si no, ahorita como quiera lo vamos a ver. ¿Sale? Y en este diseño prácticamente nosotros proponemos un tiempo en estado estacionario, ¿sale? Que no tiene que ser tan rápido por las especificaciones de construcción, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, por ejemplo, que sea un 10% más rápido o un 15% más rápido, eso sí lo podría tener, ¿sale? Obviamente, eligiendo una referencia, pues que sea más o menos el punto medio, que también creo que lo habíamos hablado. Entonces, no tengo cambio para raparlos. Pues entonces, ahora necesitamos retomar la parte del el diseño por el lugar de las raíces. ¿Sale? En el diseño por el lugar de las raíces, como objetivo tiene que la dinámica de los polos en lazo cerrado intersecta en un punto dado, ¿sale? Que prácticamente ese punto dado se desprende de las especificaciones de diseño. Entonces, generalmente se dan dos especificaciones de diseño. De las más importantes es el tiempo en estado estacionario y, y el máximo sobrepaso. Si nosotros lo checamos en nuestro cuadernito o en la literatura, el estado estacionario, vamos a utilizar el del 2% de error, ¿sale? Y me parece que es 4 veces omega n, donde omega n es la frecuencia natural,
por la constante de amortiguación, o el índice de amortiguación, como ustedes le quieran llamar. ¿Sale? Y el máximo sobrepaso es el exponencial elevado a la menos pi, creo, por el índice de amortiguación entre la raíz cuadrada de 1 menos el índice de amortiguación al cuadrado. ¿Vale? Así está. Y pues muchos autores todavía lo multiplican esto por el 100%, ¿sale? Porque generalmente lo dan en porcentaje, ¿sale? Entonces así está. Bien. Para entender un poco a qué se refiere con la frecuencia natural y el índice de amortiguación, esto tiene que ver con los polos conjugados, ¿sale? Recuerden que ahora estamos en un sistema que se pueda representar como un sistema de segundo orden, ¿sale? Porque tiene dos polos conjugados. Puede tener más, ¿no? Lo que habíamos dicho la otra vez, puede tener más. ¿Sale? Puede tener 1000, pero los que están más alejados más cerca del eje J omega, son dos polos conjugados. Listo, aquí está mi plano S. ¿Y a qué se refiere la frecuencia natural? Es la distancia que hay desde el origen, ¿sale? Hacia el polo, ¿sale? Esa es la frecuencia natural. Nosotros podemos ver que la frecuencia natural para un polo que no tiene parte imaginaria, ¿sale? Pues prácticamente es la distancia que hay del origen al polo o el valor del polo. Por eso les decía antes, la frecuencia del sistema, pues es el polo, no hay ningún problema. Y aquí no, aquí cuando tenemos parte imaginaria en el polo, entonces es la distancia que hay. ¿Cómo lo hacemos eso? Si nosotros tenemos el valor del polo, pues nada más sacamos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, ¿sale? Eso sí lo sabemos, ¿no? Desde primer semestre. Bueno, y el índice de amortiguación tiene que ver con qué tanto tiene de parte compleja, ¿sale? Eso de qué tanto lo podemos ver con un ángulo phi. El ángulo phi me dice, pues qué tanto está separado de la parte real, tanto de la parte imaginaria. Es decir, si yo tengo un mayor ángulo, eso significa que tiene más parte compleja, más parte imaginaria que parte real. ¿Eso en qué se traduce? En que va a oscilar más, ¿sale? Por lo tanto, el ángulo es inversamente proporcional al índice de amortiguación, ¿sale? Y bueno, la ecuación que relaciona al ángulo con el índice de amortiguación es que el índice de amortiguación es el coseno de este ángulo, phi. ¿Sale? De ahí proviene. Entonces, fíjense que si tenemos un ángulo de 0 grados, ¿sale? Tiene un índice de amortiguación de 1, es decir, no va a oscilar, no tiene parte compleja. Y si tenemos un ángulo aproximadamente de 90 grados, que nunca lo vamos a tener, pero aproximadamente 80 y tantos, ¿sale? El coseno, pues se hace muy pequeño, 0.001, por ejemplo. Entonces, el índice de amortiguamiento si está muy pequeño, me da unas oscilaciones horribles,
¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos como datos el máximo sobrepaso, eso significa que ya estoy asumiendo que va a oscilar. Ahora, si yo digo que oscile mucho, pues vean que el máximo sobrepaso está directamente proporcional, es directamente calculable, perdón, para el valor del índice de amortiguación. O sea, no tiene nada que ver con la frecuencia natural, ¿sale? Entonces, si alguien me dice, pues va a tener el 70%, va a estar oscilando mucho, por lo tanto, mi índice de amortiguación va a ser muy, muy pequeño. En cambio, si nosotros decimos, pues nada más que tenga el 10%, entonces mi índice de amortiguación va a ser grande, ¿sale? Obviamente va a ser menor a 1, pero no va a ser tan pequeño. Puede ser de 0.7, 0.6, ¿sale? Entonces así lo tenemos. Estas son las especificaciones de diseño. Generalmente nosotros la proponemos, como ingenieros nosotros la proponemos. Podemos decir que deseamos un índice de amortiguación, perdón, un máximo sobrepaso, dependiendo de qué sistema queramos controlar. Pero por ejemplo, una suspensión de carro, que necesitamos que tenga oscilaciones, ¿no? Decimos, no, pues que sea del 30, más o menos, así se siente más padre y casi no duele la columna y no se friegan los amortiguadores, etcétera. ¿Sale? Entonces, directamente tendríamos el cálculo del índice de amortiguación. ¿Sale? Y del tiempo en estado estacionario, ¿sale? Si nosotros lo proponemos, nosotros prácticamente estaríamos moviéndole a la frecuencia natural, ¿sale? Porque previamente ya habríamos calculado el índice de amortiguación. Entonces, así un ejemplísimo rápido. Nosotros queremos que el índice de amortiguación, perdón, que el máximo sobrepaso, ¿sale? Sea por ejemplo, del 20%. Entonces nosotros aquí tendríamos que calcularlo. Rápidamente ustedes lo pueden despejar, ¿no? Y ahí quedaría una raíz cuadrada del logaritmo de quién sabe qué. Eso lo pueden ustedes prácticamente resolver, ¿no? Y entonces les daría un índice de amortiguación. Y también que el tiempo en estado estacionario, por ejemplo, sea de 35, no, de 2000 segundos. ¿Sale? Entonces, esas especificaciones podrían ser la del sistema térmico. Es un ejemplo. Entonces, justamente de aquí nosotros tendríamos tanto el valor del índice de amortiguación como de la frecuencia natural del sistema que queremos tener. ¿Sale? Estas especificaciones son cómo queremos que ahora se comporte. Entonces, esas son las que deseamos. Y bueno, ¿cómo podríamos observar los polos? ¿O cómo serían los valores de los polos? Pues los valores de los polos son menos el índice de amortiguamiento, omega n, más menos omega n, raíz cuadrada de 1 menos el índice de amortiguación al cuadrado. ¿Sale? Es así como nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren rápidamente calcular, nada más para poner aquí los polos, y vean, estos valores son los puntos por los cuales, o el polo por el cual yo quiero que se comporte, ¿sale? En lazo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, tenemos
tenemos que mi sistema térmico lo aproximé por una función de transferencia B entre S más A, que tiene un polo, obviamente en A, que sería aquí. ¿Sale? Ahí está el valor de A. ¿Sale? Ahí está. ¿Y qué era? Ahora, ¿cuál es la meta? Cambiarlo al siguiente comportamiento. Que ahora oscile. ¿Sale? Generando, pues, polos complejos. Parte real con parte imaginaria. Eso es lo que quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues dependiendo de qué controlador se pretenda. Como les decía, obviamente nosotros queremos que no exista error, por lo tanto, es necesario meterle una parte integral, ¿sale? Puede ser un PI. Si ustedes ponen aparte la cuestión derivativa, lo que vamos a hacer es que, que sea un poquito más estable y además que no presente tantas oscilaciones de corrección. ¿Vale? Va a haber oscilaciones referentes al ruido, pero no son oscilaciones de compensación de error. La que ustedes quieran está bien. El PD, el PID o el PI. Entonces, ese sería el proyecto. Hacer un sistema de control con un controlador PI o PID, el que ustedes me digan. O pueden hacerlo con los dos para que vean pues prácticamente cuál les convence más. Entonces, el sistema de control, ¿sale? El que a mí me gusta más es el PI. ¿Sale? Obviamente esto es de manera general, ya vimos que para este sistema térmico pues tiene un montón de bloquecitos por ahí, que el de comunicación, el de sensor, instrumento de sensado, instrumento de potencia, etc. ¿Sale? Entonces queremos que sea así, sistema de control, un PI o bien puede ser un PID que cumpla, un ejemplo, estas especificaciones de diseño. Como se lo repito, las especificaciones de diseño ustedes las tienen que proponer, ¿vale? Ya ustedes prácticamente van a tomar la decisión de cómo quieren que se vea el sistema. Entonces, yo, por ejemplo, les pediría que el tiempo en estado estacionario sea más o menos 15, de 10 a 20% más rápido que el sistema sin hacer control. Que es decir, el sistema cuando nomás le metimos la señal escalón, ¿sale? Que fue para calcular su función de transferencia. Vean que teníamos un tiempo en estado estacionario, pues que ese tiempo en estado estacionario se reduzca un 15%, un 10% o un 20%, ¿sale? Un ejemplo, si tardó 3000 segundos, pues ahora quiero que ustedes diseñen un control que más o menos se tarde 2700 segundos, ¿sale? Que se reduzca un 10%, por ejemplo. Si se puede más, ¿sale? Y en el máximo sobrepaso, para que ustedes observen la parte de la ondulación, que también les tengo que decir, cuando tiene un poquito de ondulación, el sistema es un poquito más robusto, ¿sale? Entonces, si le ponen un poquito de oscilación, pues el sistema se hace un poquito más fuerte. Es decir, si se presenta por ahí una señal no deseada, que pueden ser hielitos, o un ventiladorcito por ahí que lo esté enfriando, lo corrija o al menos ni sienta esa perturbación, ¿sale? O si la siente, que la corrija rápido. Eso quiero que sea de proyecto, si no, como quiera lo vamos a hacer en el tercer parcial, si no les da tiempo, no se preocupen.
Aquí ya fue mi error, el de los tiempos. Pero eso es lo que se tiene como intención en la parte del sistema térmico. Entonces, como les decía, estamos en el diseño por lugar de las raíces. Fíjense que con esto tenemos estos polos, ¿sale? Ahí está. Entonces, si tenemos polos, vamos a suponer que vamos a elegir nada más el positivo, ¿no? Tenemos el conjugado abajo, no hay problema. Entonces, ¿qué es el diseño por lugar de las raíces? El diseño del lugar de las raíces, pues es prácticamente cómo se va a comportar el polo que originalmente teníamos, ¿sale? Cómo se va a mover de aquí hasta donde nosotros queramos, ¿no? La azul son las especificaciones de diseño que salieron del máximo sobrepaso y el tiempo en estado estacionario, y el negro es como lo teníamos anteriormente sin hacer control, ¿vale? Que fue producto de la, como les digo, ¿no? De la respuesta que tuvo ante la entrada tipo escalón. Entonces, ¿cómo pasamos de lo que teníamos a estas especificaciones de diseño? De eso se trata el diseño por lugar de las raíces. Entonces, fíjense, aquí viene el detalle. Fíjense que si yo tengo un polo, jamás podría hacer esto. Necesito forzosamente otro polo, ¿sale? Porque si nosotros recordamos, los polos conjugados obviamente son dos. Entonces, ¿qué pasa con este otro polo? Ah, pues resulta que con la parte integral se genera otro polo. Por eso les decía, aparte de la señal de error, que se va a cero, ¿vale? El error en estado estacionario se va a cero, pues genera con el integrador oscilaciones, que esas son prácticamente lo que nosotros queremos como especificaciones de diseño. Entonces, si nosotros tenemos una parte integral, pues me está generando un polo adicional en el origen, ¿sale? En el origen. Que este polo adicional, regresándonos a la parte mecánica del motor, fíjense que este polo rojo se genera cuando hacemos control enlace cerrado a la posición, ¿sale? Como que se incrusta solito, ¿sale? Entonces ya aquí no habría necesidad para el sistema mecánico de meterle un integrador, ya lo trae por defecto si calculamos la posición, ¿sale? Si nosotros queremos la posición. Si queremos la velocidad, ya no lo trae. Pero bueno, para el sistema térmico nosotros agregamos un polo con la parte integral. Y bueno, esta parte integral tendría que ir hacia la posición, ¿sale? De esto entonces, con la técnica de diseño por lugar de las raíces, estamos diciendo que estos dos polos pues van a tener un movimiento tal que el negro se va a ir para arriba, el rojo se va a ir para abajo. ¿Y cómo hacen eso? Se supone que ya lo vieron en control analógico. Y bueno, se junta con el rojo, ¿sale? El negro camina hacia la dirección del rojo, ¿sale? A medida que voy aumentando la ganancia, el rojo camina a la dirección del negro y más o menos en medio rompen, chocan y uno se va para arriba y otro se va para abajo, ¿sale? Entonces van curveándose y justamente aquí, así empiezan a moverse, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos este recorrido en morado? Pues con las técnicas, como les decía, del diseño por lugar de las raíces. Bien, nada más como introducción vamos a checar estas reglas. Son dos, ¿sale? Estas dos son condición de ángulo, ¿sale?
En esta condición de ángulo me dice que los ángulos, la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos tienen que ser igual a más o menos 180 grados. Esa es la condición del ángulo. Entonces, vamos a suponer que tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos el polo original, el polo añadido con el integrador, ¿sale? Y los polos deseados. Entonces, ¿cuáles son esos ángulos? Los ángulos son los siguientes, fíjense bien. Para el polo original, al polo deseado, hace un ángulo, ¿ya lo vieron? Ahí está, ángulo 1. Y ahora, si ustedes ven, del polo generado por el integrador al valor deseado, también se genera otro ángulo, ¿sale? El ángulo 2. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos ángulos. Y entonces, la suma de estos dos, ¿sale? En negativo, porque resta, más la suma de los ángulos de los ceros, me tienen que dar más o menos 180 grados, ¿vale? Otra cosa más, cuando agregamos un integrador, con un proporcional obviamente, también estamos generando un cero, pero ese cero es movible. Nosotros lo podemos mover a donde nosotros queramos, ¿vale? Y realmente ese polo movible lo vamos a mover tal que este recorrido en morado que tenemos aquí arriba se cumpla, ¿sale? Entonces, por acá vamos a tener ya completito el cero. El cero se pinta de bolita, los polos de cruz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este cero? Pues va a hacer esto, ¿sale? Los va como que a jalar. Entonces, esa es la función que hace el cero, jalar. Entonces, fíjense ahora que el cero movible, ¿vale? Va a generar un ángulo, ¿sale? Vamos a llamarle el ángulo 3. Entonces, todo esto se traduciría a el ángulo 3 menos, que es el ángulo del 0, menos la suma de los ángulos de los polos, que sería el ángulo 1 más el ángulo 2, tendrían que ser más o menos 180 grados. ¿Sale? Entonces, fíjense aquí, el ángulo 1 es fijo, no se puede cambiar. Ahí está el polo que se calculó en el experimento, ¿sale? También el ángulo 2 es fijo, está en el origen el polo, ¿sale? Y no se puede mover. Entonces, estos son el ángulo 1 y ángulo 2, pues ya están fijos, ¿sale? Entonces tendríamos que calcular el ángulo 3 tal que sean 180 grados o más o menos 180 grados. Entonces, pues prácticamente nosotros podríamos despejar para poder decir, ¿sabes qué? Necesito un ángulo que cumpla esto, ¿no? Que sería prácticamente, ya despejado, teta 1 más teta 2 más menos 180 grados. Esa es la condición de ángulo. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo ya más numérico, ¿no? Para que no se quede así como que sí lo entendí, pero más o menos no sé qué hacer. ¿Sale? Ahora les hablo de la condición de magnitud. ¿Sale? La condición de magnitud es que la magnitud de G en lazo abierto, ¿sale? Sea igual a 1, forzosamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo calcular la magnitud? Bien, si nosotros observamos
en los ángulos de acá, fíjense que se genera una distancia, ¿sale? Esa distancia es la magnitud del polo. Entonces, aquí vamos a ponerle que es la magnitud del polo 2. Igualmente, para el negro, tenemos la magnitud del polo 1. Y para el verde, tenemos la magnitud del 0, que le vamos a llamar magnitud 3, porque está asociado, ¿sale? Entonces, ahí tenemos magnitudes. Ahora, la función de transferencia de lazo abierto comprende tanto al controlador, ¿sale? Tanto al controlador como a la planta o al sistema que nosotros calculamos. Entonces, si es un PI, el PI tiene la función de transferencia K por S más un ángulo movible, perdón, más un 0 movible entre S, ¿sale? Y la función de transferencia de la planta sabemos que es B entre S más A. Entonces, pues están en cascada, sabemos que en cascada es multiplicación, entonces tendríamos K por S más alfa por B entre S por S más A, ¿sale? Esa sería la función en lazo abierto. GLA. Ahí está. Entonces, fíjense que ya tenemos tres magnitudes, tres distancias que hay aquí. Lo vamos a, como quiera lo vamos a hacer, ¿no? Por si no lo saben hacer todavía. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes después lo hagan para su sistema. Ok. Tenemos ya tres distancias, ¿no? Que son de los dos polos y del ángulo, ¿sale? Entonces, fíjense que si yo le pongo la magnitud, ¿sale? Que es el GLAS, necesito la magnitud. Entonces, pues agarro la magnitud del 0. La magnitud del 0 es M3, ¿sale? Me sobra B, me sobra K, entre la magnitud de S. Esta S es del integrador que está en el origen, ¿sale? Que es la M2. Aquí vamos a ponerle en la M2, ¿sale? Con el colorcito rojo, ¿sale? Y de S más A, que es la originalmente del sistema, que es la M1, ¿sale? Y esto debería de ser igual a 1, ¿ya lo vieron? Esa es la condición de magnitud, que debería de ser igual a 1. Por lo tanto, de esta condición de magnitud se calcula la K, la ganancia K que debería de satisfacer ese recorrido para que llegue al polo deseado. ¿Sale? ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo, lo despejamos y entonces ya despejado quedaría como P abajo, M3, que es la distancia del 0, abajo, M2, que es la distancia del polo en el origen, del integrador, arriba, y M1, ¿sale? Que es la distancia del polo original al polo deseado, ¿sale? Que va en negro y va arriba. Y así, así se acaba, y entonces ya tendríamos la constante K. Entonces, fíjense de aquí, del ángulo 2, del ángulo 3, perdón, que se calculó con la condición de ángulo, nosotros con este ángulo podemos encontrar el valor del 0, ¿sale? El valor de alfa. Este está directamente calculable, ¿sale?
bajo el ángulo 3, ¿sale? El alfa que tenemos. Entonces ya con ese alfa, ¿sale? Igualmente, no es necesario, ¿no? Pues calcular el alfa. Ya con eso encontramos la magnitud. Y ya, ¿sale? Y entonces, pues ya podríamos tener la función de transferencia del PI, ¿vale? Del PI. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con un PID, ya nada más para terminar, con un PID, la función de transferencia de un PID es KS más alfa, S más beta, entre S, ¿sale? Fíjense que ahora tengo adicionalmente otro cero movible en donde yo, entonces, por eso les decía, ¿no? El PID, por la parte derivativa, lo hace más estable. Es decir, si antes con el cero jalaba a los dos polos, ahora imagínense con ahora dos ceros, ¿sale? Pues lo va a jalar todavía más fuerte. Por eso es que es un poquito más estable el PID, ¿sale? Pero tiene por ahí la restricción de que es muy ruidoso. Bueno, así nos quedamos. No sé si